Shalom familia, vamos a continuar con el estudio del libro de Gálatas, la segunda parte. Esta es la segunda parte del libro de Gálatas. Estamos ahí estudiando verso a verso. Empezamos la semana pasada con el verso 1.1 de Gálatas, hablando un poquito de lo que era un apóstol y también ahí cuando dice el verso 1, dice Pablo, apóstol, no de parte de hombre ni mediante hombre alguno, sino por medio de Yehoshua HaMashiach, de Jesucristo. Entonces hablamos la semana pasada de lo que era un apóstol y lo que sería un apóstol hoy día, el Shaliach, y también que él no era apóstol de parte de hombre ni por medio de ningún hombre. O sea, Yehoshua HaMashiach no era hombre. Lo explicamos la semana pasada, uniendo este texto con 1 Corintios 15. Así que aquellos que quieran saber de ese tema, ver ese tema, vayan al canal de Mis Raíces Bíblicas, el canal de YouTube, aquí, y ahí tienen la parte 1 de Gálatas. Continuando, dijimos que el estudio que nosotros estamos haciendo, vamos a ir verso a verso de Gálatas e ir sacando temas de Gálatas y ir explicando temas, porque queremos que ahí en el canal de YouTube que vaya quedando como una base de ciertos temas que después, al tener esos temas ya definidos, nos va a ayudar cuando sigamos estudiando otros libros, nos va a dar el panorama en los estudios que vayamos haciendo. Entonces, seguimos un poquito, habíamos hablado, hay un videito también ahí en el canal de por qué yo uso el nombre del Mesías es Yehoshua. Por arribita les digo, si vamos a Hebreos 4.8, en Hebreos 4.8, vamos a buscar Hebreos 4.8, tenemos que dice, porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Aquí está la palabra Josué en el griego, en Hebreos 4.8. Si vamos al Strong, tenemos que en el Strong la palabra en hebreo que aparece ahí, la palabra griega que aparece ahí en Hebreos 4.8 es Yesous, que es la misma palabra que se utiliza para Jesús. Entonces, en el hebreo, la misma palabra, en el griego, la misma palabra que se utiliza para Jesús, se utiliza para Josué. Si vamos con la concordancia de la Septuaginta, de la versión de los 70, la versión del Tanakh, del Testamento de los Antiguos, del Antiguo Testamento, que se tradujo del hebreo al griego, la palabra que se utiliza en griego para Josué es la misma, Yesous. O sea, Jesús y Josué en español, en hebreo y en griego es el mismo nombre, Yesous o Yehoshua o Yeshua, que es la parte abreviada. Por ejemplo, si vemos, si quieren saberlo más ampliado, está ahí en el canal el video del nombre del Mesías. Por ejemplo, en Josué 1.1 dice Josué hijo de Nun. Y ahí aparece la palabra Yehoshua, hijo de Nun. Y si vamos a Nehemías 8:17, que dice también Josué, hijo de Nun, el mismo personaje, el siervo de Moisés, que se llamaba Oseas, y le pusieron Josué, y le pusieron Yehoshua, Oseas, o sea que en Nehemías 8:17 dice Yeshua. Yeshua es la abreviación de Yehoshua. Entonces, haciendo una unión
de lo que es el idioma hebreo y griego que está en las escrituras, no jeroglíficos, no pasajes paralelos o libros alternativos que aparezca, por ejemplo, la palabra Yahshua, Yahoshua, Yahushua y otros nombres más que se dicen. Bueno, en las escrituras, tomando el libro de Hebreos, el libro de Nehemías, el libro de Josué, y eso, el nombre del Mesías es Yehoshua. Yehoshua, de una forma abreviada, cariñosa, Yeshua. Es el mismo nombre, es exactamente lo mismo que es en griego Jesús o Jesús, porque a veces los dictongos UO o U no se pronuncia la O, entonces quedaría Jesús en la pronunciación a lo que es el latín. Por ahí pasó, por eso pasa de la transliteración del hebreo al griego, del griego al latín, y tenemos del latín al español, y cuando surge la letra J, le sacan la I, le ponen la J y quedó Jesús, que en sí es todo lo mismo. Yehoshua. En hebreo, hoy a mí me gusta decirle por su nombre en hebreo, porque los nombres no se cambian de un idioma al otro, pero a veces sí sufren cambios. Yo daba el ejemplo de mi nombre. Mi nombre es Osvaldo y tengo hermanos en Estados Unidos que cuando me escriben o algo, me ponen en vez de una B corta, me ponen la W y yo lo pronunciaría Oswaldo y es Osvaldo. Entonces, hay algunos cambios por la gramática, por el idioma, pero si vamos al idioma hebreo, el nombre del Mesías es Yehoshua. Entonces tenemos, continuando con el estudio de Gálatas, tenemos ahí en Gálatas 1:1, estamos en el primer verso de Gálatas. También después vamos a dar un panorama histórico del libro, que está, por ejemplo, en Hechos 13 y 14. Pero quiero hacer un estudio especial sobre el libro en Hechos Gálatas junto con el libro de Hechos 13, 14 y 15. Cuando surge en el verso 6 de Gálatas, me maravillo que tan pronto os hayáis alejado. Bueno, ahí vamos a estudiar a ver quiénes eran los Gálatas, de dónde vienen, qué pasó, el primer viaje misionero de Pablo, por qué surgen los judaizantes, y vamos a ir desarrollando esos temas también. Pero me interesó primeramente estar tratando un poco lo que era el apóstol, de que Yehoshua no es hombre, es solo Dios. Yehoshua es Elohim Yahvá. Y hoy vamos a estar tocando ese tema, ¿no? Porque el texto dice, Pablo, apóstol, no de parte de hombre ni mediante hombre alguno, sino por medio de Yehoshua Hamashiach, es decir, porque ahí está la palabra y, que en el griego aparece la palabra que, ¿no? Que se escribe una K-A-Y, Kai, Akai. O sea, ahí en el interlineal aparece como Kai, si lo buscas en el Extron aparece así, ¿no? Que cuando ves ahí no quiere solo decir la palabra y, a veces ponen solo y, pero ahí también se puede traducir la palabra también o es decir, ¿no? Que es lo mismo. Entonces, cuando dice no mediante hombre alguno, sino por medio de Yehoshua Hamashiach, es decir, Elohim Yahvá. Ahí en mi Biblia de las Américas dice Jesucristo y de Dios el Padre que le resucitó de entre los muertos. Pero si vamos al griego también vemos que no tiene artículo. Cuando habla de Dios Padre, es Dios Padre, no es de Dios el Padre. No hay artículos en el griego. Es Yehoshua Hamashiach, es decir, Jesucristo, es decir, Elohim Yahvá, que lo resucitó de entre los muertos, dice la versión. Pero ahí también en el griego, lo volvemos a reiterar, que está la palabra
Auto. Está la palabra auto. Ay, que se auto resucitó. Asimismo. Que asimismo se resucitó de entre los muertos. Es muy interesante. Ahí vemos cómo Yehoshua, Jesucristo, es Elohim Yahvá. Y hoy queríamos estudiar, darle un tiempito especial a estas dos palabras, Elohim y Yahvá. ¿Qué quiere decir Elohim? ¿Qué quiere decir Abba? En términos del idioma hebreo y griego y arameo, porque no nos olvidemos que en el primer siglo se hablaba mucho el arameo, había mucha teología de parte de los hebreos, de los judíos, de los maestros de la Torá, de los maestros de la palabra, de la escritura, había mucha teología armada en arameo, que eso quedó desde que vinieron de Babilonia con Esdras, Nehemías. El pueblo empezaba, mucho pueblo habló en la lengua del arameo, ¿no? Entonces, primero, vamos a estar desarrollando un poquito qué es la palabra Elohim. Aquí la palabra Elohim se traduce como Dios. Ponen Dios. En hebreo hay tres palabras para Dios. En griego hay una sola. En griego hay una sola palabra para Dios, ¿no? Y es interesante ver la diferencia del concepto, el concepto de Dios en griego del concepto de Dios en hebreo, porque el Dios en griego deriva la palabra Dios en el griego de la palabra luz, de luz. Lo mismo que la palabra Dios que viene de teos, y que va hacia el latín y termina en el español siendo Dios, no viene de Zeus, viene de teos. La palabra Zeus también viene de luz, ¿no? De lo que es el concepto de luz para los griegos, ¿no? Era la luz, por eso le llaman al sol el dios sol, el dios principal, el dios que da la luz, ¿no? Pero para los griegos, en el concepto griego, la palabra Dios viene de luz. Pero para el hebreo, en el concepto hebreo, la palabra Dios viene de poder, de autoridad, el principado, el que tiene el primero, el que tiene el dominio. Entonces es diferente, ¿no? Para el hebreo la palabra, el Dios era la fuente del poder, la fuente de creación, todo. Sin embargo, para el griego, ¿no? Deriva de la palabra luz. Entonces ahí vemos que en hebreo tiene más potencia el término. Pero en hebreo se utilizan tres palabras que se traducen como Dios al español, que lo vemos en nuestras Biblias en español. Tenemos, les voy a pedir un segundito que voy a agarrar un vasito para tomar agua. Se olvidó y se me estaba secando la garganta. Entonces tenemos que en el hebreo hay tres conceptos, tres palabras que se utilizan para lo que traducen al castellano, al español como Dios. Primero, la palabra él, ¿no? Aparece varias veces en los salmos que dicen él, ¿no? Hablando como nombre propio de Dios, poniéndole como nombre propio de Dios. Y está en el Extrón hebreo 410, la palabra él, ¿no?
Aparece en el Salmo 18:33, 55:20, también aparece en Éxodo 15:2 y algunos salmos más. En los salmos es principalmente donde aparece él. Y también hay varios nombres que llevan el nombre de Dios, que dicen él. Por ejemplo, Joel, este, Daniel. O sea, entonces significan, Dios es tu salvación, Dios es tu juez, Dios es, o sea, entonces llevan muchos nombres, llevan el él. ¿Mm? Esto, si lo vamos al extrón, vamos a ver que esta palabra él se utiliza para Dios como fuente, como fuerza, como grandeza, como poder, el poderoso, el potente, el potentado, el todopoderoso. Cuando se nombra a él, tiene esos conceptos. Por eso el nombre de Dios en hebreo es fuerza, viene de la fuente del poder, la fuente de la creación. ¿Mm? También tenemos, por ejemplo, como segundo término, como segunda palabra que se traduce al español como Dios, tenemos Eloah. Eloah, ¿no? Que literalmente quiere decir Dios. Esa palabra Eloah sí, de forma literal quiere decir Dios. Y aparece una sola vez en la Torá, en Deuteronomios 32:15. Después se ubica en el Salmo 18, en el 32 y en el 50, y principalmente el libro de Job, también sale la palabra Eloah. Que esta palabra es la que literalmente, es la única palabra que literalmente significa Dios. Dios. En las lenguas semíticas antiguas se utilizaba este concepto en varias lenguas, tiene alguna variación, pero es la palabra Dios, por ejemplo, Eloah era en hebreo y hay otros idiomas que se dice Halá, Elá, Ilá y siempre quiere decir Dios. Pero la palabra Eloah solo se usan las escrituras para nombrar el Dios de los hebreos, el Dios de la Biblia. ¿Mm? La tercera palabra que se traduce como Dios al español sería la palabra Elohim, que es la que tenemos aquí en Gálatas, Elohim, ¿ah? Que se traduce como Dios. Elohim, lo que tiene la palabra Elohim, que es funcional, ¿no? Porque la palabra Elohim no solo denomina a Dios, sino también se puede denominar a un representante de Dios, como puede ser el rey de Israel, un profeta, un maestro. Es como un cargo. ¿Ah? Un portavoz, un ángel, a un ángel se le puede llamar Elohim. De ahí sale el texto ese que dice, hasta Jesús mismo y Joshua mismo dijo en los evangelios, ¿no escucharon que ustedes les llamaron Elohim? A los hombres se les llama Elohim, ¿no sois ustedes Elohim? Y también se le puede decir Elohim a los dioses, a dioses paganos o diosas, los dioses de las naciones, a un ídolo. A un ídolo se le puede llamar un Elohim, un poderoso se le puede llamar un Elohim, una persona con autoridad. Entonces tenemos que la palabra Elohim en las escrituras se puede utilizar ampliamente, ampliamente. La palabra Eloah solo se utiliza para nombrar al Dios de Israel, el Dios de la Biblia. Y la palabra Él es como un nombre propio de Dios. Se le dice Él y se está hablando del Dios de la Biblia, ¿no? Esas son las tres formas que en hebreo hay tres formas de escribir, de denominar a Dios que al español se han traducido como Dios. Pero en hebreo hay tres formas y en español hay una sola, Dios. Entonces tenemos que aclarar ese concepto
porque si no, le ponemos Dios a todo y no sabemos de qué se está hablando. ¿Cuál es el concepto principal de lo que se está hablando? ¿Mm? Entonces, tenemos, y aquí para poder ver qué se le decía a Elohim, cuando se dice Elohim y se quiere apuntar a Dios, al Dios de la Biblia, y se le dice Elohim al Dios de la Biblia, ¿qué estamos diciendo? ¿A qué se le dice Elohim? Entonces, de ahí tenemos que, por ejemplo, tenemos en el Nuevo Testamento, en el Testamento de los Apóstoles, tenemos en Primera de Juan 4:8 que dice Dios es amor. Y hay un concepto de la antigüedad que está, que expresan el pueblo hebreo, ¿no? En las escrituras y todo de la antigüedad y en hebreo, que dice Elohim hu Rahamim. Rahamim es el amor entrañable, o sea, Dios es amor entrañable. Elohim hu Rahamim, el amor entrañable de Dios, el amor ese que sale de las entrañas, el amor paternal, el amor íntimo. A veces se le ha traducido a Rahamim como misericordia, pero la palabra misericordia es tener lástima. Y no es de lástima, porque Dios no nos amó de lástima. Dios nos amó con amor entrañable. Entonces hay comentarios antiguos de rabinos, y hay comentarios bíblicos, y hay comentarios en el arameo. Por ejemplo, cuando en el arameo se nombra la Minra de Hashem, el amor de Hashem, sería la manifestación visible de Hashem, era la Minra en el arameo, la manifestación de Dios visible. Eso era la Minra de Elohim, la Minra de Hashem, de Dios. ¿Ah? Y dice un dato que nos compartió el maestro Eric de Jesús Rodríguez, que ya hemos recomendado su canal. Pueden ver ahí, para más información sobre esto, el video de la deidad del Mesías en el canal de Eric de Jesús Rodríguez. La deidad del Mesías. Ahí hay 4 videos y creo que es el tercer video que habla de Elohim Yahvá. Para ampliar, ahí él es un maestro que sabe hebreo, arameo y amplía mucho más el tema. De ahí tomé este dato. En la Biblia rabínica borbergiana, que hay un comentario, el comentario de Ibn Ezra, un rabino judío. Esto es una Biblia rabínica, una Biblia rabínica. Pero el primer texto de la Biblia, Génesis, Bereshit 1:1, este rabino hace un comentario sobre el verso 1 de Génesis, cuando dice Bereshit bara Elohim et Hashamaim. Él dice Elohim, que en el principio creó Elohim, y ahí está la palabra Elohim, ¿no? Elohim creó en el principio los cielos y la tierra. El comentario que él hace, ¿no? O sea, yo vi, es una página entera, el verso, el Génesis 1:1, y toda una página del comentario del primer verso de la Biblia. Y nosotros a veces vamos a nuestras Biblias en el Génesis 1:1, y no tenemos nada. No se comenta nada. No se dice muy poca cosa, ¿no? Y en el comentario, hay una parte del comentario que ese comentario está todo en hebreo, y el hermano Eric lo traduce y dice así, dice, creó Elohim. Cuando habla dice, creó Elohim. En el principio creó Elohim. Y dice el comentario, no dice que Hashem
creó. No dice que Hashem, o sea, Hashem son las cuatro, el tetragramatón, Yod, Hei, Bad, Hei. No dice que Hashem creó, sino dice Elohim creó. Porque al comienzo dice el comentario este, dice que al comienzo pasó por la mente de Dios, de Eloah, crear al mundo con el atributo de la justicia, din, que es justicia, juicio, con el atributo del juicio, no de justicia, sino el atributo del juicio, ¿no? Él dice, en el principio se le pasó a Dios el crear, el hacer la creación con el atributo del juicio, pero vio que el mundo no se sostendría, que el mundo por sí solo con el atributo del juicio no se sostendría, porque si fuera por el atributo del juicio, de la justicia, tendría que ser por los méritos, o sea, yo tendría que tener méritos justos para sostenerse las cosas. Entonces, como Dios vio que con el atributo del juicio no se sostendría la creación, entonces él utilizó el atributo del amor entrañable, Rahamim, Elohim Hu Rahamim. Entonces, por medio del atributo del amor entrañable, él creó los cielos y la tierra, ¿no? Y después, dice el comentario, y después lo compartió con el atributo del juicio cuando habla ahí en Génesis 2:4, en el día de hacer Hashem Elohim los cielos y la tierra, ¿no? Entonces, tenemos en lo que es la teología hebrea antigua, y aquí un comentario rabínico en una Biblia del 1500, la Biblia borbergiana rabínica, ¿no? Entonces, y tenemos comentarios de cuando se hizo la traducción al arameo, de el Targún arameo. Y hay en la teología que viene en arameo también cuando vemos lo que significa el Hijo del Hombre o el Hijo de Dios, en esas palabras, el Ben Haadán, o el Bar Enash, que es el hijo del hombre, o el Bar Enash en arameo, que ahí viene la Minra, que es lo visible de Dios, el cuerpo de Dios. Como vimos el otro día, el cuerpo de Dios es el cuerpo del Mashiach. Cuando dice ahí en Primera de Corintios 15, que dice que el segundo Adán, que es como el hijo de Adán, porque también está que la palabra Adán en teología es el reino de los cielos. Entonces, cuando vemos que es el hijo del reino de los cielos, el portador, porque la palabra hijo también quiere decir portador, heredero. Entonces, el heredero del reino de los cielos, el portador del reino de los cielos. Y si unimos con otros textos, tenemos ahí en Colosenses 2:9, que dice que él es el que en él, en el cuerpo de Yehoshua, del Mesías, habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces aquí se une un poquito el tema de que Elohim es el amor entrañable de Dios, ¿no? Y entonces podríamos leer aquí en Gálatas 1:1, Pablo, apóstol, no de parte de hombre, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Yehoshua Hamashiach, Jesús el Mesías, es decir, el amor entrañable de Abba. Él es el amor manifiesto, la manifestación del amor de Dios. Y Abba, ¿qué es Abba? Si vamos a hablar un poco de Abba, espero que no los haya entreverado, espero que hayan agarrado la idea, porque
También tenemos, por ejemplo, Dios es Eloah y después él se manifestó Eloah se manifestó en atributos, principalmente el atributo del amor entrañable, que es Elohim, y el atributo del juicio, la justicia, que es Hashem, Yod Hei Bad Hei, el tetragramatón. De ahí parte todo. Y Dios creó en su amor entrañable, por medio de Elohim, y junto con el juicio, después dice, los cielos y la tierra y al hombre. Ahí es un poco cuando habla de la pluralidad, porque habla de los atributos de Elohim. Esa pluralidad es de atributos, no de personas, sino de atributos de Elohim. No hay varias personas en Dios, hay un solo Dios con varios atributos. ¿Mm? Y tenemos la palabra Abba. La palabra Abba es una palabra en arameo que quiere decir el Padre o oh Padre. Oh Padre. Cuando habla ahí, por ejemplo, en Romanos 8:15, vamos a leer ahí Romanos 8:15, que sale, Pablo utiliza la palabra Abba. Romanos 8:15. Dice, pues no habéis recibido un ruaj de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un ruaj de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre, oh Padre, oh Papito. ¿Mm? Entonces, tenemos que la palabra Abba es aramea. La palabra hebrea para padre es Ab. Si queremos traducir del arameo al hebreo la palabra Abba, tendríamos que decir Ha'ab, el padre. Porque el artículo en hebreo está antes y el artículo en arameo está después. Por eso es Abba. Abba. Entonces sería el padre o oh padre. También se utiliza la palabra Abba como un nombre propio para Dios. En el griego se transliteró con una doble beta. Por eso a veces cuando vemos hay gente que lo escribe con doble B. Pero si vamos a hacer la transliteración del arameo directo al español es con una B sola. La palabra Abba, quiere decir origen, originante, la fuente originante, el principal, el padre o oh padre. O sea, es la fuente, el origen de algo, ¿no? De ahí tenemos, por ejemplo, que también podemos hacer esto. El origen de todas las cosas, el origen de todo es Ab, es Abba, es Eloah. Pero dice en Juan 1:1, en el Evangelio de Juan, dice en el principio, era el verbo, el logos, y el logos en el término griego quería decir el origen, la palabra, el origen común de todas las cosas, que cuando vamos al pensamiento de Platón y otros, también le llamaban arjé. Era como el éter, eso era el origen, pero no sabían qué era. Bueno, aquí Juan les está diciendo a los griegos, ¿saben qué es el origen de todas las cosas? Es el Reshit, es en el principio, lo que vino desde el principio. Ve Reshit, con Reshit Elohim creó, reorganizó los cielos y la tierra, porque ahí la palabra creer es organizar los cielos y la tierra, en Génesis 1:1. Entonces, la palabra Abba es origen, el Padre es el originante, ¿no? Pero en cuanto al Padre, nosotros tenemos el Padre y el Hijo, no es que uno originó al otro, no, es el concepto de Abba, es que Yehoshua es Abba.
es el que creó todas las cosas, el que estaba en el principio creando todas las cosas. ¿Mm? La palabra Abba, por ejemplo, tenemos tengo dos ejemplos que también los tomé de ahí de los videos del hermano Eric de la deidad del Mesías, que él habla, por ejemplo, la palabra padre como origen por ejemplo, cuando hablan de el padre de obras o padres de inmundicia en hebreo, Abtumma, padre de inmundicia. Por ejemplo, ¿a qué se le llamaba el padre de obras? ¿No? Los judíos tenían un montón, una lista de obras que no se podían hacer en Shabbat, ¿no? Y, por ejemplo, si vos salías con tu auto y en Shabbat y se te rompía, el auto pasaba a ser como un padre de obra. Era algo que podía generar un trabajo y hacerte trabajar en Shabbat. Entonces, la recomendación está ahí, bueno, no hagas nada que pueda ser un padre de obra, algo que te haga trabajar. Ese es el concepto de padre, de origen, el que origina algo. Entonces, también está, por ejemplo, el padre de inmundicia. Por ejemplo, si hay algo contaminado ahí y vos lo tocas, te contaminás. Y si vos tocas otra cosa, la contaminás. Entonces, eso fue como el padre, lo que originó la contaminación, ¿no? Este, ese es el tema, ¿no? Lo otro, Abba también se le llama a la sabiduría de lo alto, a la sabiduría de la plenitud de Dios, como habla, tenemos ahí en Proverbios 3 y Proverbios 8, que habla de la sabiduría. ¿Ah? El- entonces, podemos decir, aquí cuando está hablando de Yehoshua, es decir, Elohim y Abba, que se levantó de entre los muertos, el verso 1, para completar y terminar hoy con el verso 1, estamos diciendo que Yehoshua HaMashiach, Jesucristo, Jesús el Mesías, es decir, el amor entrañable de Dios y el origen de todas las cosas, el Padre, el que originó, el que creó, el que formó, el que vino a salvarnos. Él es el origen común de todo, en él habita plenamente y corporalmente la plenitud de la deidad. Él se autolevantóse a sí mismo de entre los muertos, porque la muerte no le podía retener, porque Él es Dios. Yehoshua, Jesús el Mesías, es Elohim y Abba, el amor entrañable y el origen común de todas las cosas, porque dice que Él es el que sustenta todo, Él es el que es en todos, por todos y en todos. Todas las cosas fueron creadas por Él, para Él, y sin Él nada de lo que ha sido creado fue creado. O sea, entonces, cuando hay personas que quieren reducir al Mesías a un hombre, a un ungido, a un menor, le quieren sacar la cualidad de Dios. Entonces, no lo veo. La escritura es muy clara, es muy clara. El Salmo 8 dice, Él se disminuyó y vino hasta aquí y tomó, se hizo una semilla y esa semilla fue plantada en el vientre de María y Él era del cielo con un cuerpo celestial.
En 1 Corintios 15, el 47, 48, 49. Entonces vemos en todos los profetas, vemos en los salmos, vemos en el principio. Eso de Juan 1.1, en el principio, y vamos a Génesis 1.1, con Reshit, con la muestra. El Reshit, ¿vieron el Omer Reshit? Que el Omer Reshit es lo que se ofrecía en la fiesta del Omer Reshit, cuando empieza el conteo del Omer. En la ofrenda que se mecía de la ofrenda de cereal, que era la muestra del campo. De alguna forma, Yehoshua es la muestra de toda la plenitud de la deidad. Y es la muestra reducida, el mínimo común múltiplo, digamos, la mínima expresión de Dios, que Él se tuvo que hacer su mínima expresión para poder manifestarse aquí en esta tierra y no consumirnos, porque Él era como el sol, pero se hizo como la luna. Cuando menciona los profetas, los salmos, hablan de eso, ¿no? Dios como el sol y Mashiach como la luna, todo simbólico. Entonces vemos que Él es el que sustenta, Él es el que creó, Él es el que da la vida, Él es la sabiduría, en Él habita toda la plenitud de Dios. Él fue hecho un poco menor que los ángeles. Él se despojó de su gloria y vino y lo vimos como el unigénito, el único con la genética del Padre de Dios, de Eloah. Entonces, yo repito esto, hermanos, porque quiero que quede bien claro que Yehoshua HaMashiach, es decir, Elohim Yahvah, el amor entrañable de Dios, el origen de todas las cosas, el que se levantó, el que se autolevantó de entre los muertos. Me gustó cuando leí eso en el griego. La palabra esa en griego cuando sale, ¿no? Lo tengo aquí anotado. A ver. Aquí en griego, ¿no? Cuando dice Egeiros auto ek necros, ¿no? Él se despertó, Egeiros se despertó a sí mismo de entre los muertos, necros, muertos, ¿no? Entonces cada palabra, él mismo se levantó. ¿Por qué? Porque la muerte no le podía retener. ¿Por qué? Porque Él es la vida misma. Él es Elohim. Y Yehoshua, nuestro Mesías, es Dios mismo. Dios mismo, dicen los profetas, Él mismo dijo que iba a venir a salvarnos. Él con Abraham, cuando hizo el pacto de que nosotros íbamos a ser su pueblo y Él sería nuestro Dios, el pacto lo hizo dormir a Abraham y pasó él solo entre los animales, confirmando el pacto, siendo él mismo la garantía, porque Abraham no podía ser parte de la garantía, ¿no? Él mismo juró por sí mismo y él lo iba a cumplir. Entonces, hoy quería hablar un poquito sobre eso, hermanos, sobre Elohim y Abba, que es nuestro Señor Yehoshua HaMashiach. Y si seguimos en textos, por ejemplo, si vamos a leer cómo comienza el libro de Efesios, dice Pablo, apóstol del Mesías Yehoshua, por la voluntad de Elohim, por la voluntad del amor entrañable de Eloah, a los santos que están en Éfeso y fieles en el Mesías Yehoshua. Gracia a vosotros y paz de Elohim, nuestro Abba, es decir, del Señor Yehoshua HaMashiach. Y si seguimos buscando, a ver, el próximo libro, Filipenses, dice el verso 2, gracias a vosotros,
y paz de Elohim nuestro Padre, es decir, porque está la palabra y también ahí. Y es decir, si se fijan en el Strong, van a encontrar la palabra que. ¿Ah? Es que, y buscan qué significa y dicen también. Es decir, o sea, gracias a vosotros y paz de el Dios que es nuestro Padre, de el amor de Dios que es el amor entrañable, que es el principio de todas las cosas, es decir, también Él es el Mesías, el Señor, Yehoshua HaMashiach. ¿Y quién es el Señor? Adonai. En el Antiguo Testamento, en el Testamento de los Antiguos, mejor llamado, muchas veces cuando habla en los Salmos y en los profetas, Adonai es un nombre propio de Eloah, de el único Dios que existe, el único Dios de la Biblia, el único Dios de Israel. Es Eloah, que se manifestó en su atributo del amor, Elohim, y también va a venir, cuando venga por segunda vez, se va a manifestar en pleno el atributo del juicio. Y es cuando dice ahí también el dato ese que dice, a veces dice, no, pero viste que el Padre es mayor que el Hijo. Sí, mis hermanos, ahí lo dice porque Dios se disminuyó a su mínima expresión para poder estar entre nosotros. Porque si Él venía un poquito más, un pelito más, nos quemaba, nos consumía. No aguantábamos su potencia. Entonces Él se tuvo que disminuir a la mínima expresión y Él se vino en carne, en su propia carne celestial, como dice Primera de Corintios 15, que Él tiene una carne celestial. El Adán del cielo, el segundo Adán, es del cielo. Es una vino en carne. Dios es tangible, mi hermano. Dios tiene cuerpo. La minra de Hashem en teología en arameo es el cuerpo de Elohim que se manifestó entre nosotros. ¿Y por qué nos dicen que cuando la minra habita en nosotros? ¿Por qué? Porque hoy nosotros somos el cuerpo de Mashiach. La congregación es el cuerpo del Mesías. Entonces, cuando nosotros pasamos a ser parte del cuerpo del Mesías, tenemos la manifestación en nuestras vidas de la Mimbra de Hashem, el Ruach de Elohim, la mente de Dios, el poder de Dios obrando en nosotros. Bueno, espero que haya sido de bendición. Les vuelvo a reiterar, ahí del hermano Eric de Jesús Rodríguez tiene en su canal de YouTube, así lo encuentran así, Eric de Jesús Rodríguez, tiene 4 videos sobre la deidad del Mesías explicado con figuras y con diapositivas y todo de los textos originales. El hermano Eric sabe hablar muy bien el hebreo y el arameo, entiende muy bien el griego, es un maestro estupendo. Les recomiendo poder ver la serie de los 4 videos sobre la deidad del Mesías, donde está parte de lo que yo les he compartido. Yo he aprendido muchas cosas del hermano Eric. Entonces les recomiendo, ahí también tienen estudios, hay estudios del libro de Gálatas, de Apocalipsis, de los Salmos y más, ¿no? Es muy recomendable el canal del hermano Eric de Jesús Rodríguez. Hermanos, sin más, nos estamos viendo en el próximo video y bueno, vamos a seguir en el verso 2. Y de ahí en adelante van a ir surgiendo temas, van a ir surgiendo definiciones, cosas que queremos seguir transmitiéndoles para que puedan, y todas estas definiciones después también nos van a servir cuando leemos otras partes de la Biblia, y ahí entonces vamos a entender cuando habla del Abba, del Padre, el origen.
Es Yehoshua dando origen a las cosas. Elohim, Dios, el amor manifiesto de Dios. El Ruach, la mente de Dios en nosotros. Como dice ahí, Primera de Corintios capítulo 2, tenemos la mente de Mashiach. Y ese texto también, en el verso 16, el verso 15, también se conecta con Isaías 40:13, ¿no? Que el Ruach, dice el texto ahí, el Ruach de Elohim. En Isaías 40:13 dice, tenemos el Ruach de Elohim. Y Pablo en Primera de Corintios 2, a ver, Primera de Corintios 2, les confirmo, Primera de Corintios 2, 15 o 16. Primera de Corintios 2, así lo tienen bien. Primera de Corintios 2, 16. Porque ¿quién ha conocido, quién ha medido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente del Mashiach. Tenemos la mente. Y si ves en el verso 12 dice, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Elohim, el espíritu que viene por el amor entrañable, que es el amor del Mesías. Tenemos el espíritu, la mente. El espíritu, el Ruach, es la mente de Dios en nosotros. El poder, dice Hechos 2, ¿no? Recibiremos el poder de Dios para poder compartir de Él. Y cuando, bueno, lo dejamos por aquí, hermanos. Seguimos en la próxima y vamos a seguir añadiendo y conectando las escrituras. Hoy estuvimos viendo lo de Primera de Corintios y lo de Isaías. Algo de Génesis, de Juan, conectando las escrituras, aprender a conectar las escrituras, ¿no? Porque ellas son las que dan testimonio de nuestro Señor y Dios Yehoshua HaMashiach. Shalom, bendiciones y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, el Señor tenga de ustedes bondad, el Señor les bendiga mucho y les dé shalom. Shalom, shalom, mis hermanos.